Hasta el día de hoy, Daniel sigue asegurando que todo lo que sucedió fue un accidente y no un acto premeditado. Señores, en pocas horas sabremos cuál es la sentencia que el juez dará a Daniel Sancho, hijo del actor español Rodolfo Sancho, acusado de involuntario por utilizar al cirujano colombiano Edwin Arrieta. En aproximadamente 7 horas, tengo entendido, Raúl, y que ya sale la sentencia. Vámonos en este momento vía satélite hasta la isla allá en Koh Samui, en Tailandia, donde Jordi Martín ha seguido paso a paso este caso para que nos cuente. Jordi, adelante, ¿qué nos tienes en el día de hoy? Hola Lili, Raúl, ¿qué tal? Os saludo desde la puerta de la corte aquí en Koh Samui, en Tailandia, y es que hasta aquí nos hemos desplazado para cubrir el día más importante del mediático caso de Daniel Sancho al médico colombiano Edwin Arrieta. Os explico que aquí en Tailandia estamos muchísimos medios desplazados, hay muchísima expectación y si os parece, veamos lo que sucedió a lo largo del día de hoy aquí en la isla de Koh Samui. A menos de 24 horas de darse a conocer la sentencia en contra del llamado de Tailandia, Daniel Sancho, los ojos del mundo esperan que este jueves el juez del tribunal de Koh Samui dicte sentencia al joven español. Se espera que la audiencia sea muy restringida, como mismo fue el juicio, sin cámaras ni periodistas acreditados en la sala. La familia Arrieta se encuentra tranquila, confían en que mañana puedan cerrar una etapa muy difícil de sus vidas, poner un punto y aparte a este sufrimiento que ha supuesto la pérdida de un ser querido. La familia del cirujano colombiano espera que Daniel Sancho sea condenado a pena de muerte y, de no ser así, seguirán luchando por hacer justicia. Desde un punto de vista jurídico, nosotros tenemos una expectativa en que se pueda dictar una sentencia condenatoria por una con o sin premeditación, y un resultado diferente nos llevaría a estudiar las posibilidades de interponer un recurso de apelación. En una entrevista a la agencia EFE, el único medio que ha podido entrevistar a Daniel Sancho en la prisión de Koh Samui, donde se encuentra, el joven aseguró estar preparado tanto para lo mejor como para lo peor, pero no obstante se siente optimista. Hasta el día de hoy, Daniel sigue asegurando que todo lo que sucedió fue un accidente y no un acto premeditado. Ya se sabe que la sentencia fue redactada y enviada a ratificación a la oficina del juez y que el magistrado no presentará un informe final sobre el caso, sino que solo se referirá a las pruebas presentadas en el juicio. Lili, Raúl, mucha gente se está preguntando si existe la posibilidad de que Daniel Sancho mañana quede en libertad y regrese de inmediato a España. Es una opción que la tenemos que descartar por completo, ya que recordemos que la Fiscalía está solicitando para Daniel Sancho la pena capital, la pena de muerte, ya que consideran que esto fue una con premeditación. Bueno, esto lo sabremos en escasas horas, ya que mañana a las 10 de la mañana, hora tailandesa, se conocerá el veredicto final. Desde la isla de Koh Samui me despido y regreso con ustedes a los estudios del Gordo y la Flaca. Jordi, se sabrá en menos de 24 horas el caso que ha conmovido a España y a Colombia. No, imagínate, Raúl de Molina, como está, me imagino, mucha gente en España esperando. Esto ha sido muy controversial, porque obviamente él ha dicho que no es culpable, que en ningún momento calculó esto, que fue un accidente, y obviamente el otro lado dice, ¿y por qué lo dejaste? ¿Por qué lo lanzaste al agua? ¿Por qué pasaron el resto de las cosas que si no fue premeditado, esto no tenía por qué haber pasado? Entonces, es el caso que solo el Gordo y la Flaca ha seguido, señores, desde este lado del universo, desde un primer momento. Como ustedes saben, estamos a solamente horas de que den por lo menos un veredicto final, pero de que no lo van a soltar libre, no lo sueltan libre, Raúl. No, espero que no. Esperamos que no, pero vamos a ver qué pasa. Sí, sería imposible, pero estaremos, señores. Y esa familia, lo que ha sufrido en Colombia, que este cirujano los mantenía a toda la familia, era un cirujano plástico, y mantenía a toda la familia, y han perdido la ayuda de él. Así es. Bueno, lo sentimos muchísimo y estamos ya a horas de saber el veredicto final. Vámonos a una pausa, regresamos en solamente un minuto con más del Gordo y la Flaca. Ya regresamos.